Soy doctora en Historia de la Ciencia por la Universidad de Valencia y he trabajado en distintas instituciones con proyectos de investigación postdoctoral sobre este tema, la historia de la astronomía y la medicina específicamente y las relaciones entre ellas. Siempre estamos hablando de ejemplos históricos de situaciones y estamos utilizando nombres de personajes históricos y de su actividad científica como ejemplos de cosas y hacerlo sin comprender en qué marco científico trabajaban esas personas y cuál era su situación histórica, política, social, pero sobre todo intelectual, falsea lo que sabemos sobre la historia, está transmitiendo información falsa y eso pasa mucho actualmente. La fama y reputación de Newton están construidas sobre su trabajo científico en mecánica, cosmología o física, óptica y matemáticas. Sin embargo, Newton estaba tan comprometido con la investigación en estas áreas como en lo que desde nuestro punto de vista son dominios no científicos o casi esotéricos. Esos estudios incluían la cronología bíblica e histórica, la teología, la profecía, la tradición del conocimiento antiguo y sobre todo la alquimia. El historiador serio no podía ignorar todo el trabajo de Newton en las áreas mencionadas, especialmente teniendo en cuenta que les dedicó más de 30 años de trabajo y que produjo manuscritos de más de 1 millón de palabras en, por ejemplo, alquimia. Hoy en día tenemos otro marco científico y para nosotros eso no es ciencia, por lo tanto para los científicos de hoy en día eso no es relevante, pero si quieres comprender la ciencia del pasado sí es relevante. Cuando decimos que un científico de otra época era físico o químico o biólogo, estamos proyectando sobre ellos conceptos de la ciencia moderna que, como el propio concepto de ciencia, en esas épocas tenían un significado diferente del actual, o que directamente no existían. Y el resultado de eso es convertir a los científicos del pasado en figuras que ellos no hubieran reconocido, dedicados a actividades que no se corresponden con lo que ellos consideraban ciencia o estudio legítimo del mundo natural. Entonces es necesario intentar entender qué categorías conformaban el mapa del conocimiento en esos otros momentos. El sistema universitario en la Europa del Renacimiento incluía 2 niveles de estudios. En la Facultad de Artes se estudiaban las 7 artes liberales. El primer nivel se estudiaba el trivium, que consistía en un estudio de la gramática latina y la retórica, y dentro del trivium, aparte de los estudios latinos, estaba la lógica. El segundo nivel consistía en el quadrivium, que eran las disciplinas matemáticas, aritmética, geometría, astronomía y música. Todas estas disciplinas eran inferiores a los estudios de las facultades superiores, de los cuales solo había 3, teología, derecho y medicina. Y ahora voy a comentar brevemente un caso que formaba parte de ese mapa del conocimiento en la época y que no forma parte de los estudios científicos en la actualidad, que es el caso de la astrología. Era una disciplina relevante porque formaba parte del modo de entender el mundo, del modo de entender el universo a todos los niveles. En el ámbito más cercano, el estudio de la materia, de los objetos, del mundo físico con el que estamos en contacto, y en el ámbito astronómico formaba parte de la explicación de cómo era el cosmos, de cómo eran los astros. No se podía separar de otros estudios científicos, aunque nosotros hoy en día los separemos. En el siglo XVI y XVII formaba parte de ello, igual que formaba parte de la práctica médica. La relación entre la astrología y la medicina estaba basada en esta división de la materia y en la idea galénica del cuerpo humano y su salud. La idea de los 4 humores que se corresponden con esas 4 cualidades, con esos 4 elementos, que debían estar en equilibrio y que el médico debía restaurar el equilibrio para ello. Esas cualidades, que eran las mismas que los planetas transmitían y los signos zodiacales, estaban directamente relacionadas, por lo tanto, con la práctica de la astrología. La enfermedad no era una situación aislada, siempre estaba relacionada con el temperamento general del paciente, con su naturaleza humoral y con su tendencia a desequilibrios específicos. Todos esos elementos se estudiaban en figuras celestes como la que nosotros llamamos horóscopo, la figura en el momento del nacimiento, también con las influencias generales de las estrellas en la región geográfica específica en la que vivía esa persona y con las otras influencias astrológicas durante su vida.
De esta manera, la medicina astrológica, la práctica de la medicina astrológica requería el uso de tablas astronómicas que ayudarían al médico a establecer las posiciones de los planetas en distintos momentos de la vida del paciente. En conclusión, lo que he intentado transmitir con esta charla es que proyectar categorías de la ciencia actual sobre la actividad científica en otras épocas nos transmite no solo una imagen falsa, sino que nos impide comprender de qué manera estas disciplinas, que para nosotros no son científicas, formaban parte de la actividad científica en aquella época. Muchas gracias.